donde estábamos explicando cómo correr un logit. En realidad esta no la vamos a ocupar, ¿eh? O sea, este prop es el equivalente a este p-score, ¿no? Nada más que este es un propensity score que nosotros calculamos de manera manual cuando estuvimos explicando la naturaleza del propensity score, que no es más que una probabilidad predicha a partir de un logit o un probit, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Ya lo tiene hasta aquí? Bueno, entonces, asumo que no. La, estos comandos que vamos a ver son parte de la misma librería de PScore, ¿no? Entonces, si ustedes se van a PScore, a help PScore, se van a dar cuenta que eh, estos comandos están asociados con el comando PScore. Y estos comandos adicionales lo que hacen son ejecutar esas técnicas de matching y calcular el efecto promedio del tratamiento, ¿no? Eh, cada uno de esos comandos tiene su propia página de ayuda, ¿no? Entonces, si ustedes ponen help attnd, que es el primero que vamos a ver, lo que incluye es la documentación sobre cómo estimar el efecto promedio del tratamiento usando Nearest Neighbor Matching, ¿no? Entonces, para cuestión de sintaxis, etcétera, pueden recurrir también a esta documentación. La sintaxis, la realidad es que es muy sencilla. Lo que necesitamos es el comando attnd seguido de la variable de resultados sobre la cual queremos medir el impacto, ¿no? Acuérdense que hasta aquí, de toda esta parte que vimos aquí arriba, pues no habíamos involucrado a la variable de resultados, ¿no? Lo que habíamos involucrado nada más es la variable de tratamiento, es decir, si el individuo pertenece o no al grupo de tratamiento, y las variables sociodemográficas que asumimos son determinantes para que una persona participe o no en el programa, ¿no? Pero no habíamos incorporado en el análisis la variable de resultados, es decir, la variable sobre la cual queremos medir el impacto. Y también para refrescar un poco, porque igual y no lo tienen muy presente, sobre todo porque no están etiquetadas las variables, acuérdense que el tratamiento es un programa de capacitación, ¿no? Aquí tenemos individuos, lo que sabemos es que es en edad laboral. eh, el tratamiento es si la persona tuvo o no acceso a un programa de capacitación para el empleo, y nuestra pregunta de investigación fue si ese programa de capacitación tiene un impacto positivo en el ingreso de o más bien la pregunta fue cuál es el impacto de ese programa de capacitación sobre el ingreso de los individuos, ¿no? Y la hipótesis que nosotros nos planteamos, porque pues, es algo que nos dice la intuición, así como decía hace rato Juan Carlos, pues la mayoría de las preguntas de investigación parten de una hipótesis que nosotros ya tenemos predefinida, ¿no? Hace ratito decía, pues simplemente estamos diciendo con un lenguaje muy formal algo que ya sabíamos, ¿no? Probar hipótesis, la verdad es que se trata de eso, ¿no? Poner a prueba conocimientos que asumimos son verdaderos, pero pues darles certeza estadística, ¿no? A esas aseveraciones. Entonces, nuestra hipótesis es que el programa de capacitación tiene un impacto positivo en el ingreso de los individuos. Aquí, pues, no conocemos el diseño del programa, no conocemos la teoría del cambio, pero pues se supone que si alguien se capacita para el empleo, será más productivo en su empleo, será mejor visto por el empleador, mejor evaluado, y por lo tanto tenderá a ser mejor remunerado, y eso se verá reflejado en un mayor ingreso, ¿no? Entonces, eh, 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 esa, esa como cadena de resultados
tan simplona que me acabo de aventar, pues es lo que nos lleva a formarnos esa hipótesis, ¿no? En la que esperaríamos un impacto positivo, es decir, que aquellos que reciben el programa de capacitación tienen en promedio un ingreso más alto que aquellos que no lo reciben. Es decir, que en términos muy simples, T, lo que buscaríamos es que RE78 en el grupo de tratamiento es mayor que RE78 en el grupo de control. RE78, acuérdense, ser Real Earnings en este año, ¿no? En el 78, porque lo que sabemos es que el programa fue fue impartido en el 75, ¿ok? Habiendo aclarado eso, o más que aclarado, habiéndolo recordado, la sintaxis entonces para hacer nearest neighbor es el comando attnd, la variable de resultados, que en este caso es RE78, y la variable de tratamiento, ¿no? Y luego debemos incluir algunas opciones que son, si bien no son obligatorias, sí son obligatorias en términos de la sintaxis que requiere Stata. En realidad, sí es necesario incluirlas porque lo que permiten es pues poder aprovechar este análisis de balanceo que hicimos arriba y de soporte común, ¿no? Entonces, lo primero que incluiríamos, obviamente, es pues cuál es el propensity score con el cual se va a basar este comando para decir si dos individuos son vecinos, son los vecinos más cercanos, ¿no? Y pues esa medida la tenemos guardada en el propensity score. Y la segunda opción que debemos incluir es que es importante pedirle que se limite a buscar vecinos en la región de soporte común. ¿Ok? Si no incluimos esta opción, lo que pasaría es que el algoritmo buscaría vecinos en estos 2.490 individuos, ¿no? Pero nosotros lo que sabemos es que de esos 2.490, únicamente aproximadamente 1.500 cayeron en la región de soporte común. Entonces, con esta opción, lo que buscamos es que Stata restrinja esos match a estas observaciones, ¿no? Y y corran esto. Profe, perdón, Sí, ¿cuál era el paquete que había que descargar para el se propósito? ¿Cuál de llama todos? PScore. Si no lo descargaste, lo puedes buscar con el comando findit, PScore. ¿Pero cuál era de los que salen? De los que salen, tienes que buscar el que dice, pues 2602, 262, y le das aquí clic en instalar. Ah, ya, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, obviamente, para correr este comando, pues previamente debieron haber calculado el propensity score, ¿no? O lo que es más directo, pues previamente haber corrido el comando pscore, ¿no? Con todo lo que ya hemos explicado. Y fíjense qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que tenemos eh, como resultado de este primer método, tenemos a 185 individuos tratados
que se hicieron corresponder con 238 individuos no tratados o del grupo de control. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos el mismo número de individuos en el grupo de tratamiento y en el grupo de control? Porque lo más probable es que para un individuo en el grupo de tratamiento se encontrara individuos con propensity scores, con distancias. Aquí lo puse mal hace rato y no me corrigieron. Lo que quería decir aquí era 6 y aquí 9, ¿no? Y bueno, al estar alejado en una centésima, pues era el vecino más cercano, ¿no? Como estaba más alejado, 2 centésimas, pues lo descartaba. Pero ¿qué hubiera ocurrido si los dos individuos eran igual de cercanos? Pues en realidad el algoritmo lo que hace es tomar a los dos y promediar el efecto en la variable de resultados a partir de esos dos individuos. Entonces, aquí, por ejemplo, para este individuo, pues resulta que hay dos vecinos más cercanos, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca que tengamos más individuos en el grupo de control que en el grupo de tratamiento, porque lo más probable es que para un mismo individuo del grupo de tratamiento se haya encontrado más de un vecino más cercano, ¿no? Luego tenemos esta salida que, pues eso es el impacto, ya es básicamente el efecto promedio del tratamiento. Una vez que se calculan las diferencias entre cada par de observaciones, esas diferencias se promedian y se calcula ese promedio como el impacto o el efecto promedio del tratamiento, ¿no? Con un error estándar asociado y un estadístico T que nos permite hacer inferencia sobre ese impacto, ¿no? Porque acuérdense que al final estamos trabajando con información muestral. Entonces, la conclusión a la que estamos llegando es que los individuos en el grupo de tratamiento en promedio tienen un ingreso real de aproximadamente 5,600 unidades monetarias o pesos, lo que sea, menor a el ingreso real de los individuos del grupo de control. Eso con un estadístico T de menos 4,5, que es, pues evidentemente, en términos absolutos mayor a 2, pues nos lleva a concluir que ese efecto es estadísticamente significativo, ¿no? Al 95, incluso al 99%. ¿Qué implicación tiene esto para nuestra pregunta de investigación y sobre todo para nuestra hipótesis? ¿Es lo que esperábamos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No es, no es lo que esperábamos, ¿no? Porque se esperaba un incremento en el grupo de tratamiento. Perdón, ¿quién estaba hablando, Guillermo? Sí, decía que no era lo que se esperaba porque se esperaba un incremento en los ingresos en el grupo de tratamiento. Esperábamos un impacto positivo, ¿no? No un impacto negativo. Sí, Ese es el hallazgo principal aquí, ¿no? O sea, ya podemos dar por cerrado el análisis y decir, pues, no solo no hay impacto positivo, sino que el impacto es negativo, por lo tanto, pues no podríamos recomendar que se generalice ese programa de capacitación porque va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Resulta que yo capacito a las personas y lo que les estoy dando es una menor capacidad de generar ingresos, pues creo que no es la mejor medida de política pública, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo hasta aquí ese resultado. Vamos a ir viendo que el diablo está en los detalles
y más bien por qué se está dando esto, ¿no? Pero hasta aquí tienen alguna duda con este primer ejemplo, con la intuición detrás de Nearest Neighbor. Entonces, o sea, no es como que se tenga que elegir uno a uno, sino que es como si a mí me pudieran comparar con 4 personas y luego pues sacar esa diferencia en conjunto, algo así. Sí, si esas 4 personas tienen exactamente el mismo propensity score que el tuyo, pues en realidad todos son los vecinos más cercanos, ¿no? Tendría que haber un criterio por ahí que te permita decidir entre esos 4 por uno, lo cual es posible, pero pues sería como muy complejo ya escribir un programa de ese tipo. En realidad lo que se hace mejor es tomar a los 4 y promediar el efecto promedio, Okay. ¿no? Que en teoría, aquí como estamos utilizando poquitas variables, y pues muchas de ellas también son dummies, ¿no? Entonces, eso lo que hace es elevar la probabilidad de que sí tengamos propensity scores repetidos, ¿no? Pero cuando ustedes ejecuten esto con modelos ya más complejos, con más variables explicativas, más variables que no sean dummies, sino que sean continuas, pues lo que va a hacer es reducir la probabilidad de que se encuentren propensity scores iguales, ¿no? Y eso a lo que tendería es a que sean correspondencias uno a uno, ¿no? ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Profesor, Sí. sí, es por eso que no son iguales los de tratamiento y los de no control, porque puede tomar varios con el mismo propensity score matching. Ajá, para un mismo individuo tratado puede tomar a más de un individuo no tratado, ¿no? Exactamente, es por eso. Ah, ok. ¿Alguien más? Entonces vamos poniendo estos datos aquí, ¿no? Para ir haciendo un resumen. Luego, la siguiente es la técnica de matching de radius o caliper. Y esta intuitivamente también es muy, muy sencilla, ¿no? Lo que hacemos no es buscar al vecino más cercano, sino buscar pues digámoslo así, a los vecinos más cercanos dentro de cierto radio, ¿no? Dentro de cierta distancia predefinida. Entonces, la técnica de Nearest Neighbor, como lo veíamos hace ratito esquemáticamente, es que yo tengo aquí a este individuo tratado, a este individuo del grupo de control, y puedo tener acá más individuos del grupo de control, ¿no? Y este que está muy pegadito. Sí, ¿no? Déjenme salir un poco para ejemplificarlo con exactamente el mismo. Entonces, Nearest Neighbor, lo que dijimos es que busca al individuo más cercano, ¿no? Y en teoría, ese individuo sería
¿no? Esa sería la pareja con la que se evaluaría la diferencia en la variable de resultados, ¿no? Y eso lo que dijimos es que lo repetimos para cada uno de los individuos del grupo de tratamiento. ¿Qué pasa con radius matching? Que lo que definimos es que voy a considerar como contrafactual a todos los individuos que caigan dentro de cierto radio del propensity score, ¿no? Es decir, pensemos que este individuo tratado tiene un propensity score de 0.32, ¿no? Y si yo defino un radio de 0.05, lo que estaría diciendo es que voy a tomar a los individuos que estén alejados de este individuo hasta 5 centésimas hacia abajo y hacia arriba en su propensity score, ¿no? Entonces, individuos que tengan propensity scores entre 0.27 y entre 0.37 serían los individuos que yo tomaría para compararlos con mi individuo del grupo de tratamiento. Entonces, imagínense que es los individuos del grupo de control que caen dentro de este rango son estos de aquí. Entonces, más o menos ocurre algo parecido con lo que explicamos hace unos segundos, cuando con Nearest Neighbor encontramos más de un control para un solo tratado, ¿no? Eso mismo está ocurriendo aquí. La diferencia es que pues estos controles no necesariamente tienen el mismo propensity score, ¿no? Tienen a lo mejor diferentes propensity scores, pero todos caen dentro de este radio, ¿ok? Y la forma de calcular la diferencia en la variable de resultados, pues es la misma. Tomamos el promedio la verdad es que no sé específicamente cómo lo haga Stata, si toma, no, yo creo que toma la variable de resultados, promedia la variable de resultados de los 4 controles, y ese la compara contra el dato en la variable de resultados del grupo de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es, pues, incluir a varios individuos del grupo de control que sean susceptibles de ser comparados con el individuo del grupo de tratamiento con base en un radio determinado por un intervalo, sí, por una desviación del propensity score, ¿no? Y en realidad es un hiperparámetro que está sujeto a la decisión del analista o del investigador. Entonces, vamos a verlo en Stat. Si ustedes en Stata ponen en la ayuda esta ventana, ATTR es el comando para hacer radios. Igual tienen aquí la documentación, les explica en términos un poco más elaborados lo que yo les acabo de decir en la lámina, pero básicamente sigue el mismo criterio. Simplemente ponemos el comando, la variable de resultados, la identificadora de tratamiento, el p-score con el cual se va a basar para buscar a los individuos, que nuevamente se restrinja a la región de soporte común, y una opción adicional que es la que nos va a permitir ajustar ese radio, ¿no? Entonces, si yo pongo un radio relativamente grande, piensen en un radio de 0.1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esto, en lugar de ser 238, pues seguramente va a subir, ¿no? Porque es muy probable que haya varios individuos para cada grupo de tratamiento que estén dentro de un radio de 1/10
en su propensity score. Vamos a verlo. Y efectivamente, fíjense cómo con una distancia de 0.1, en realidad estamos abarcando a todos los individuos del grupo de control, ¿no? A los 1489 los estamos abarcando, es decir, todos los individuos en el grupo de control alcanzan a corresponder con algún tratado en un radio de 1/10 en el propensity score, ¿no? Aquí, y la salida es la misma, ¿no? Tenemos este ATT, que sería el efecto promedio del tratamiento, el error estándar y una T asociada que nos permite hacer inferencia, ¿no? Y nuevamente estamos viendo un impacto negativo estadísticamente significativo. Aquí, este es algo que a mí no me gusta mucho de este programa porque llega un punto en el que te da el impacto en notación científica, pero eso se puede resolver fácilmente si ponen este comando extra de display y llaman al local que guarda temporalmente ese impacto, ¿no? Acuérdense que eso creo que lo explicamos el semestre pasado. Para la mayoría de los comandos en Stata, cuando hay una salida, normalmente todos estos numeritos se guardan en una variable local, ¿no? Que no necesariamente se crea acá. Y eso lo podemos ver en la documentación de ayuda, casi al final, ¿no? Aquí te dice que los resultados que se guardan en estos escalares, ¿no? El ATT, es decir, el efecto promedio del tratamiento se guarda en este escalar, el error estándar se guarda aquí y la T se guarda aquí, ¿no? Entonces ustedes pueden, dentro de un do file, acuérdense, esto lo tienen que hacer dentro de un do file porque en el momento en el que termina de ejecutarse el do file, pues estos escalares se mueren, ¿no? Pero si lo hacemos dentro del do file, lo que van a forzar es a que Stata les dé la cifra completa, ¿no? No en notación científica aquí abajo. Entonces, la TTR 0.1 se está dando este efecto promedio con este error estándar y con esta T. Pues nuevamente malas noticias, ¿no? Para nuestra hipótesis. Corran, por favor, lo mismo para estos radios. Y pongan el resultado en el chat y vean si todos coinciden con eso, ¿no? Quien lo responda y bien, pues lo ayudamos con con algunos puntitos ahí en laboratorios en los que les haya ido mal. Para incentivar aquí la participación y saber que están corriendo esto conmigo y no nada más me están dando el avión, ¿no? Entonces, por favor, quien lo vaya teniendo, póngalo en el chat. ¿Ese es para el primero, Guillermo? Sí, para el pequeño, pero no me coincide con el suyo. No, pero digo, para este. Ah, no, no. Ah, para el que yo hice.
Ahora sí es para el segundo. Y pon también, por favor, el error estándar y la T, ¿no? Profesor, ¿podrá poner su do file en donde están los bucles que nos puso la vez pasada, por favor? Ah, gracias. ¿Estos? Ajá, es que me salen menos tratados cuando voy haciendo eso, entonces quiero ver en dónde me equivoqué. Pues en realidad no borramos variables. Según yo recuerdo, no borramos variables, no. No, es que desde la clase pasada y dije, pero como tocó la exposición, dije, "Bueno, tengo que arreglarlo porque desde la clase pasada me di cuenta que traía ese problema cuando Lo más corríamos. probable es que sea aquí, Ajá, la ahí se me hace que especificación. es en Consu. Ujú. Profe, yo hice el de .001 y ya lo mandé. Ah, ok. Sí, ya Pero igual su resultado no me daba como el de usted, me da como el de Guillermo. qué raro. ¿Y si tienen esta especificación? Sí, A ver, ¿la puede correr otra vez para ver cuánto sale ahí en su... no, la línea la que señaló, para ver cuánto sale en el stata. O sea, el Ah, propensity otra score. vez. Ajá, Ah, pero entonces déjame volver a abrir la base limpia. Porque es que no borro aquí nada, ¿no? A te ver, tendría que salir los mismos datos. local, una regresión. Es que en realidad no estoy borrando nada. T-test, cadensity, drops. Sí, ¿no? Esto es lo que me da. A mí sí me da parecido al suyo, nada más que sí se pasa tantito, pero sí me da más o menos. Algo ha de haber aquí con algún proceso aleatorio. Porque usted le da, ¿qué? 1100... De 1541. Ajá, a mí me da ese. No, Ah, está bien. ese me da. Ok.
Luego Byron ya puso aquí el de .001. Es el último, ¿no, Byron? Sí, el último, pero creo que también lo puso Guillermo y me sale diferente. Ok, pues ya vamos a correrlos aquí entonces. A mí se me salieron los mismos que usted, prof. ¿Sí? Sí. Pero sí, ya ahorita al ver que a mí me salió diferente el primero después de 2 corridas, yo creo que sí hay, no, estoy intentando pensar qué proceso aleatorio podría estar dentro. O sea, algo puede estarlo afectando, pero en realidad es algo no, es trivial, ¿no? En realidad, fíjense cómo a lo que nos está apuntando es a cierta consistencia, ¿no? En el método, ¿no? Y ahorita voy a explicar, nada más termino de copiar esto y ya. Le damos una repasada a las salidas. Al final, fíjense, lo que estamos viendo con radios es que el impacto se deteriora, ¿no? El hecho de considerar a más individuos en el grupo de control provoca que en promedio el efecto promedio del tratamiento sea más negativo que el que habíamos calculado con Nearest Neighbor, ¿no? Y eso también implica, si se fijan en los errores estándar, lo que implica es que al estar utilizando más información del grupo de control, pues estamos teniendo errores estándar más pequeños, ¿no? O sea, en realidad estamos obteniendo efectos o impactos en teoría más precisos con radios que con Nearest Neighbor, ¿no? Lo cual a lo que nos invita es a pensar a que el impacto está más en torno a 10,000 que en torno a menos 5,000, ¿no? Eso es de entrada lo que podemos ver, ¿no? Pero fuera nuevamente, fuera de casarnos con un número en particular absoluto, acuérdense que a lo que tenemos que aspirar es a encontrar consistencia, ¿no? Que es más importante por lo menos en este punto, es más importante llegar a una conclusión de si hay un efecto negativo o positivo y si es estadísticamente significativo, ¿no? Sería como la conclusión más útil a partir de estos métodos. Ya después decidirnos por un número en términos absolutos ya sería otra cosa, pero hasta aquí ambos métodos nos están apuntando hacia la misma dirección, ¿no? Hacia un impacto negativo y estadísticamente significativo. Y lo que vemos también es que, pues fíjense cómo a medida que el radio es más grande, un radio de 1/10, lo que hace es involucrar a todos los individuos del grupo de control, ¿no? Eso, pues, ¿cuál es la ventaja de estar considerando a todos los individuos, a todos los individuos del grupo de control? Pues que lo que parece es que estamos siendo más precisos, ¿no? Porque estamos teniendo un error estándar más pequeño. Pero el costo de eso
es que quizá individuos que están separados en una décima, a lo mejor ya no son tan parecidos entre sí, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis más minucioso de la distribución del propensity score, pero pues, podría ser que ya alejarnos una décima es alejarnos mucho, ¿no? Entonces, si acotamos ese radio a una centésima, lo que vemos es que se reduce un poco el número de controles, pero aún así sigue siendo pues, notablemente alto, ¿no? Estamos perdiendo nada más a 19 observaciones cuando bajamos en 10 veces el tamaño del radio, ¿no? Y esto seguramente se explica por lo que veíamos la clase pasada cuando analizábamos las distribuciones del propensity score, ¿no? ¿Se acuerdan que la mayoría de los individuos del grupo de control estaban concentrados en torno a propensity scores muy bajitos, ¿no? En torno a 0, y que de hecho aquí lo vemos, ¿no? Entonces, esta diferencia de 0.001, de 0.01, perdón, en realidad está involucrando a estos, ¿no? Estos que seguramente están siendo los vecinos más cercanos de estos 11, ¿no? Digo que eso quizá también esté pasando con algunos de acá, pero muy, muy notoriamente eso está ocurriendo aquí, ¿no? Son los que más están sumando en esas diferencias. Entonces, lo restringimos otras 10 veces, ¿no? Le bajamos 10 veces el tamaño al radio con 0.001 y aquí sí ya baja de manera más importante el número de controles, y si lo restringimos todavía más, pues baja a 244, ¿no? Y que obviamente aquí el costo de aplicar radio es que con un radio grande, pues no perdemos a ningún tratado. Pero a medida que vamos bajando el radio, fíjense que sí vamos perdiendo tratados, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber individuos en el grupo de tratamiento que no tienen a ningún individuo cercano en este radio, ¿no? Quizá el individuo más cercano está en 2 centésimas y no en una, o en 3. Y lo mismo ocurre hacia abajo, ¿no? Entonces, la verdad es que les decía, esto no es, con evaluación de impacto y al analizar los resultados, en realidad no hay reglas escritas en piedra, ¿no? Mucho es de ir viendo como los trade-offs entre ir ajustando ciertos parámetros. Y si alguien ha tomado cursos de Machine Learning, pues justamente eso es lo que hacen muchos de esos métodos de Machine Learning, ¿no? Los métodos de Machine Learning al final son algoritmos que siguen dependiendo de hiperparámetros que uno como humano le impone al modelo, ¿no? La ventaja de esos algoritmos de Machine Learning es que están súper trabajados para hacer iteraciones, miles o millones de iteraciones sobre rangos de hiperparámetros que nosotros definimos, y al final llega como a una conclusión de pues, cuál parece ser el mejor trade-off entre el número de observaciones que estoy perdiendo y el tamaño del radio que estoy definiendo, ¿no? Eso ya es un poco más rollo de que esto pues, no es de tomarlo con mucha, no quiero decir con mucha seriedad, porque sí se debe tomar con mucha seriedad, pero me refiero a que no son resultados que estén sujetos a reglas que encontremos escritas en algún lado, ¿no? Al final va a depender mucho de la subjetividad del analista. Por eso les decía que las conclusiones en este nivel se deben de mantener como en rasgos muy generales, ¿no? Y hasta aquí a lo que nos sigue apuntando Propensity Score Matching es a un resultado negativo y estadísticamente significativo. ¿Dudas con Radius? Luego tenemos el método de matching por estratos
o Stratification Matching. Y este también es relativamente sencillo, ¿no? Este método de lo que depende, si se acuerdan cuando calculamos el propensity score, se definieron estos bloques, ¿no? Entonces tenemos 7 bloques con este número de observaciones. Yo me lo voy a llevar a la presentación para que sea más fácil. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que el matching lo estamos, con estos dos, no necesariamente los individuos estaban haciéndose corresponder uno con otro dentro del mismo bloque, ¿no? Podría ser que uno de estos 11 individuos encontrara al vecino más cercano en este grupo, ¿no? Y no en este. Pudo darse el caso, ¿no? Igual con radio, ¿no? Pudo ser que al definir el radio, eh, este, este individuo encontrara individuos cercanos en el radio predefinido en estos dos cajones, ¿no? Se pudo haber dado el caso. ¿Qué es lo que hacemos con Stratification Matching? Lo que hacemos es que limitamos el análisis a correspondencias que de hecho ni son correspondencias, pero eh, calculamos los efectos promedio de tratamiento dentro de cada bloque, ¿no? Dentro de cada cajón. ¿Ok? Es decir, hasta donde entiendo, a efectos de que lo revisemos con más detalle, pero la intuición detrás de esto es que la variable de resultados de estos 11 individuos en promedio la comparamos contra la variable de resultados de estos 989 individuos en promedio. No recuerdo si hay como parámetros extra que se puedan aplicar como para restringir un poco el número de observaciones que se hacen en cada comparación, pero básicamente lo que se trata es eso, ¿no? Identificamos esa diferencia en el bloque 1, identificamos esa diferencia en el bloque 2, comparando a los 22 individuos tratados en su variable de resultados promedio contra los 242 del grupo de control. ¿Ok? Eso lo hacemos para los 7 bloques y calculamos una diferencia promedio y ese es el impacto, ¿no? Entonces, se imaginarán que si con radius fue ATTR, pues con stratification, el comando es ATTS, ¿no? Entonces, y la sintaxis base es lo mismo, ATTS, la variable de resultados, la variable identificadora del tratamiento, el propensity score, que se restringe a la región de soporte común, que de hecho esta aquí no es tan necesaria porque obviamente todos los que estén en los bloques van a estar dentro de la región de soporte común, ¿no? La opción adicional en este caso es block ID. ¿Ok? Que esta opción lo que le va a permitir a Stata es identificar el bloque al que pertenecen las observaciones, es decir, ir identificando dónde debe calcular estas diferencias que les mostraba aquí de manera más esquemática, ¿no? Y pues también pongan el display por si no sale en notación científica. HTTPS. Y córranlo. Aquí perdemos una observación y acá ganamos una, no sé por qué, pero
Tenemos que checar, pero bueno, aquí en teoría es que no deberíamos de perder opciones o observaciones en el grupo de tratamiento, en el grupo de control, porque en realidad estamos usándolas todas, ¿no? Estamos usando todas las observaciones que están dentro de la región de soporte común, porque estamos calculando los efectos en cada uno de los bloques. Y fíjense cómo lo que obtenemos es un efecto promedio del tratamiento también negativo en torno a los 5,000, ¿no? Con ATTS. Y con un error estándar parecido al que tuvimos con radio y con un estadístico T que también nos apunta hacia la significancia estadística. ¿Ok? Nuevamente sigue siendo consistente la conclusión, ¿no? De un efecto negativo y estadísticamente significativo. Y por último, vamos a explicar brevemente kernel, que ya es un poco más complicado. Yo nada más se los voy a explicar un poco la intuición que hay detrás de kernel. En realidad es una técnica en la que utilizamos pues a todas las observaciones del grupo de control, pero les aplicamos a esas observaciones lo que se llama una función kernel para ponderar el efecto que tiene cada una de esas observaciones sobre la variable de tratamiento, ¿no? O más que el efecto, el peso que tiene cada observación, ¿no? Entonces, nuevamente, imaginen que vamos recorriendo por la lista de individuos del grupo de control y llego al individuo 1, ¿no? Del grupo del grupo de tratamiento, primer individuo tratado, ¿no? Y ese individuo tratado tiene un propensity score de 0,64, ¿no? Entonces, a ese individuo yo lo voy a comparar con todos los individuos del grupo de control, ¿ok? Aunque suene medio raro. Pero cada individuo del grupo de control va a pesar de manera diferente a la hora de compararse con el individuo del grupo de tratamiento. ¿Y qué va a determinar ese peso? Pues va a determinar la distancia de la que esté alejado ese grupo, ese individuo del grupo de control del individuo del grupo de tratamiento, ¿no? Entonces, yo lo que haría es, para explicarlo de una manera muy simple, imaginen que tengo a este individuo del grupo de tratamiento que yo sé que tiene 0,64 de propensity score, y lo primero que hago es buscar al individuo en el grupo de control, a un individuo, de todos los individuos del grupo de control, tomo a uno que tiene un propensity score de 0,63, ¿no? Entonces, calculo la diferencia en la variable de resultados entre esos dos individuos. Y pues guardo esa diferencia en algún lado, ¿no? Luego me voy con el siguiente individuo del grupo de control, y ese individuo del grupo de control tiene un propensity score de 0,32, ¿ok? Entonces, repito esto que hice aquí, al individuo con el que estoy trabajando, que tiene 0,64, le restamos la variable de resultados de ese individuo del grupo de control, que tiene 0,32, y esa diferencia también la guardo por acá en algún lugar, ¿no? Luego me voy con el siguiente grupo acuérdense, voy a utilizar a todos los individuos del grupo de control, y ahora me voy con uno que tiene un propensity score de 0,05, ¿no? Y repito esto, ¿ok? Con el de 0,05, y guardo esa diferencia en algún lado, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la lógica detrás de utilizar una función kernel? Que pues a la hora de que yo calculo la diferencia promedio, es decir, para este individuo del grupo de tratamiento que tiene el propensity score de 0,64,
pues lo que me interesa es encontrar una diferencia promedio contra todos los controles, ¿no? Pero a estas diferencias individuales que fui encontrando con cada uno, pues los voy a ir ponderando, ¿no? Les voy a ir dando un peso. ¿Cuál va a tener un peso mayor? Pues obviamente va a tener un peso mayor el que esté más cerca, ¿no? Imagínense que si solo fueran 3 individuos los del grupo de control en toda la base de datos, pues yo le daría, y ahorita nada más por inventar, le daría un peso del 70% a esta diferencia, le daría un peso del 20% a esta diferencia y le daría un peso del 10% o incluso menos, ¿no? Pero 10 pues tiene que sumar 100 y un peso del 10% a esta diferencia, ¿no? Entonces, este promedio ponderado es lo que me lleva a este promedio para este individuo en particular. Y eso lo repito para cada uno de los individuos del grupo de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí lo que implica es que con esta técnica, lo que está detrás es una función kernel que me permite ir calculando las diferencias. Y esa función kernel lo que hace es calcular los efectos promedio ponderados con base en la distancia a la que se ubica cada uno de los individuos del grupo de control, del grupo de tratamiento. Es una técnica y hay diferentes funciones kernel. Ahorita nada más quédense con esta, que es la que pondera por la distancia. Pero pareciera una técnica un poco más sofisticada, pero en realidad pues, nos estamos aproximando mucho a comparar a los individuos cercanos, ¿no? Porque el individuo más cercano en el grupo de control es el que está teniendo más peso a la hora de calcular los efectos promedio. ¿Ok? Y esto, dado que está sujeto a una técnica pues un poco más que resulta de procesos iterativos en los que no necesariamente para las mismas observaciones se van a aplicar los mismos pesos, también a la hora de calcular los errores estándar, pues dependemos de técnicas de bootstrapping, ¿no? Que nos permitan aproximarnos a ese error estándar estadístico y poder hacer inferencia a partir de eso. Entonces, con base en esto, el método de kernel, que como se imaginarán, el comando es attk. Oiga, profesor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, ahí en la estimación que hace de kernel, también se ocupan los diferentes tipos de kernel, como cuando se hace la distribución de kernel, que ve que ahí vienen opciones como de Epachinikov y no me acuerdo qué otros son, pero... Sí, en teoría sí, pero no sé qué tan robusto esté, porque este paquete ya está medio viejito, entonces okay. no sé, vamos a ver. En teoría sí deberían de venir aquí las opciones. Que supongo que es esta, mira, la de IPAN, esto es lo que decías, ¿no? Ajá. Por default se usa una función kernel gaussiana, pero sí, esto es cosa de explorarlo más a fondo. La verdad es que aquí me agarran como en curva para dárselos bien a detalle, pero revisando la documentación, sí podríamos ver ajustando estos parámetros. Creo que no hay más opciones más de esto, ¿no? O sea, una vez que tú eliges esta función, también puedes determinar el ancho de banda para la función con base en este parámetro, etcétera, ¿no? O sea, sí parece haber aquí apertura a esto, pero creo que comparado con técnicas más modernas, pues quizá ya esto lo encuentren algo más limitado, ¿no? Y el comando entonces es attk. Nuevamente variable de resultados y variable de tratamiento. Esto no cambia en la sintaxis. Tampoco cambia en la sintaxis que la medida de el propensity score está guardada en esta variable que se restrinja a la región de soporte común
Si lo corren así solito, se van a dar cuenta que no tenemos forma de hacer inferencia, ¿no? Entonces, lo que aplicamos es errores estándar bootstrap para poder tener una idea de por dónde va inferencia estadística. Y llegamos a este resultado, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente lo que les expliqué hace ratito, ¿no? Para cada individuo del grupo de tratamiento, lo que les decía aquí, para cada uno del grupo de tratamiento, utilizamos información de todos los individuos del grupo de control, ¿no? Por eso están participando todos. Porque para cada uno de estos 185 se están ocupando los 1489, ¿no? La forma en la que pesa cada uno de esos 1489 en cada uno de estos 185, pues va a depender del peso asociado a la distancia entre esos individuos contra el individuo del grupo de tratamiento que se esté estudiando en cada paso, ¿no? Estamos encontrando un efecto promedio del tratamiento nuevamente más cercano a 6,000 que a 10,000 con kernel. Muy parecido, de hecho, a Nearest Neighbor, lo que podría significarse que el individuo más cercano pues, es el que más está pesando, ¿no? Que la función lo que parece es estar aproximando a un escenario de Nearest Neighbor, aunque pues, obviamente con un error estándar más bajito, ¿no? Que nos permite tener más confianza de la precisión del resultado por aquí que con Nearest Neighbor, donde el error estándar fue más elevado. Y la T, pues consistentemente nos sale apuntando hacia la significancia estadística, ¿no? Y básicamente es esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo nada más me quedo con la duda de, por ejemplo, si quisiéramos replicarlo, por ejemplo, de algún trabajo y eso, entonces no vamos a obtener los mismos resultados. Bueno, así tácitos, ¿no? ¿Verdad? Sí, o sea, podríamos hacer la prueba. Porque si hay algo aquí aleatorio detrás, algo que se puede hacer para que ustedes repliquen resultados es el comando setseed. Pero yo, por ejemplo, tenía que haberles dicho al principio, establezcan la semilla con el número 1, 2, 3, 4, ¿no? Si todos establecemos esta semilla desde un inicio, a ver si no igual. Se supone que cualquier proceso de generación de números aleatorios que se haga de aquí en adelante va a partir de esta semilla, ¿no? Entonces, los números, aunque suene chistoso, los números aleatorios que tú obtengas de aquí en adelante van a ser los mismos que yo obtenga de aquí en adelante, siempre y cuando vayamos escribiendo los mismos comandos, ¿no? Que no nos adelantemos con generación de números aleatorios ninguno de los dos. De esa forma, tú sí puedes replicar rutinas que estén sujetas a ciertos procedimientos aleatorios. Eso obviamente lo puedes hacer cuando esas rutinas pues vienen de algún material didáctico, en algún libro, o a veces te dice pues para replicarlo establece esta semilla y te va a dar igualito que a mí, ¿no? A la hora de hacer de intentar replicar un paper, aunque te den la base de datos, pues a menos que el investigador haya dejado rastro de qué semilla ocupó, pues igual y va a ser más difícil replicarlo así a la décima o a la centésima, ¿no? ¿Por ahí va la duda? Sí, exactamente, profesor. Eh, Porque es que ahorita me doy cuenta, por ejemplo, ese último que hicimos, o sea, hasta el ATT me da, pero ya el error estándar y el T ya no es el mismo. Sí, porque bootstrapping justo, pues depende de muestreos, ¿no? Que son aleatorios. Y, y por eso te está saliendo ahí diferente. Pero entonces, si estableciéramos esa semilla, es cierto, si quieres podemos probarlo, ¿no?
aquí en el do file, vuelve a correr kernel, y vamos a aplicar set seed, esa que te dije, ¿no? 1, 2, 3, 4. Córrelo y a ver si te da igual que a mí. Ah, sí, ahora sí ya me dio. Sí, ¿no? Sí. Sí, pues aquí está la clave cuando quieres replicar algo, es nada más garantizar que la generación de números aleatorios pues va parte del mismo origen, ¿no? Y eso se logra con esto. Y eso normalmente se lo van a encontrar también cuando nuevamente estudien cosas de Machine Learning. Ahí también la aleatoriedad tiene un papel súper importante. Y cuando hacen ejercicios, normalmente les explican cómo establecer esa semilla en Python, en R, para que puedan ir replicando los resultados. Ah, ok, gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna duda? Eso es básicamente propensity score matching. Este es el último paso. Esta es la estimación del impacto. Y les digo, aquí normalmente, o sea, yo no me sentiría tentado a dar una conclusión ya rotunda sobre que el impacto es negativo. Ahorita les explico por qué. Pero generalmente esa es la intención, ¿no? De tener estimado un propensity score, una que esté balanceado entre bloques y que esté balanceado en las variables explicativas que determinan el tratamiento. Una vez que logramos hacer esas verificaciones, pues hacer diferentes técnicas de matching para verificar la consistencia de la dirección del impacto y de su significancia estadística, ¿no? Y si encontramos una dirección pues consistente, nos podríamos aventurar a decir que el impacto existe o no, si es positivo o negativo, si es estadísticamente significativo o no. Y ya la siguiente es establecer un número absoluto, ¿no? Aquí yo me sentiría tentado a decir que de las 4 técnicas de matching, porque al final esta es una sola con diferentes radios, de las 4 técnicas de matching, todas me están apuntando hacia un efecto más cercano hacia 5,500 que hacia los 10,000 que me está dando esta de arriba, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, pues yo voy a tomar un promedio de todas, yo voy a darle un peso del 75% a esto y un peso del 25% a esto, y eso es lo que va a presentar como resultado, etcétera, ¿no? Pero, eso es menos relevante si en realidad la intención es concluir si existe un impacto o no, ¿no? Obviamente, ya si te encuentras aquí con que tienes significancia estadística muy evidente, pero tienes impactos de 1 y de 2 pesos, pues obviamente sí, a lo mejor estadísticamente te está dando, te está apuntando hacia allá, pero pues ya la implementación del programa creo que alguien no la compraría mucho si le llegas a decir que el programa de capacitación mejora en 1 peso el ingreso real de los trabajadores, ¿no? Pues no. Un gobernante lo que te diría, pues no le veo beneficio, ¿no? A que yo le destine presupuesto a eso. O sea, sí es importante en términos absolutos, siempre y cuando tengamos en mente eso, pero más importante y lo que nos gustaría que se queden más a partir de este curso, pues es con esta parte de que la evidencia estadística les apunte hacia cierta consistencia para aventurarse a dar una conclusión causal, ¿no? Ahora, aquí pareciera que yo lo estoy invitando a que se aventuren ya a decir que el efecto es negativo y estadísticamente significativo, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque si bien esto lo estamos haciendo de manera didáctica para la clase, en realidad, de manera tramposa, ahorita, pero después les va a hacer más sentido, de manera tramposa omitimos un paso importante, ¿no? Que era identificar el nivel del que están partiendo los individuos en la variable de resultados, ¿no? Los individuos, aquí, esta variable, esta diferencia negativa, podríamos explorarla de diferentes maneras, ¿no? Una sería explorar cuál es la diferencia
en ese ingreso real sin aplicar ninguna técnica de matching ni ninguna técnica de evaluación de impacto, es decir, simplemente aplicar una diferencia de medias, ¿no? Si yo aplico RE78 con treat como identificadora de grupos y le pongo reverse para que me dé con el mismo signo. Fíjense cómo, de hecho, los individuos que no fueron tratados, los del grupo de control, pues en efecto tienen un ingreso real en el 78 en promedio de menos 15,000, ¿no? A lo mejor no es tan grande ese efecto que estamos encontrando acá con una técnica cuasi experimental comparado con lo que nos estamos encontrando con una técnica estadística pues, que no nos dice nada respecto al efecto causal, ¿no? O sea, pero de entrada sí hay una diferencia importante en esta variable, que es la que nos da el ingreso después de que ya se capacitaron, ¿no? Pero cabe la posibilidad también de que ese ingreso ya haya sido diferente en los individuos desde antes de que se capacitaran, ¿no? Entonces, si yo aplico esa misma lógica en el comando, en la variable del ingreso que había en el 74, pues fíjense cómo resulta que antes de ser tratados los individuos, pues ya tenían una diferencia significativa en el ingreso, ¿no? Ya los individuos del grupo de control significativamente ganaban más que los individuos del grupo de tratamiento. Entonces, eso, acuérdense un poco de lo que veíamos en alguna de las láminas, que un escenario ideal es pensar que los grupos partan del mismo punto, ¿no? Porque eso lo que nos permitiría saber es calcular y aquí voy a hacer un poco simplón, calcular con una simple diferencia, pues cuál es el impacto promedio. Pero ¿qué ocurría? Veíamos en otro ejemplo cuando partíamos de puntos diferentes. Imaginen que este es el grupo de control. Y que este es el grupo de tratamiento. Pues sí, resulta que si esto es el ingreso, resulta que en el 78, que es cuando ya se implementó el programa, en el 78, estos individuos del grupo de tratamiento siguen teniendo un ingreso menor a los del grupo de control, ¿no? Pues sí, pero acuérdate también que partieron de un punto también diferente, ¿no? Donde los del grupo de tratamiento de por sí ya ganaban menos, ¿no? Entonces, más bien lo que tendríamos que comparar es cuál habría sido la situación en los individuos del grupo de control, del grupo de tratamiento, perdón, de no haber participado en el programa. Y eso, pues lo veíamos en algún ejemplo, pues es asumiendo un supuesto, valga la redundancia, de una tendencia paralela que nos dijera de no haber sido tratados, ¿cuál sería su ingreso, no? Pues su ingreso sería de este tamaño. Entonces, en realidad, ¿el efecto cuál es? Pues el efecto es que no hubo esta pérdida de ingreso, ¿no? Sino que hubo esta nada más, y en realidad pareciera que el efecto sí es positivo, ¿no? Porque estamos considerando este diferente punto de partida. Entonces, eso es lo que parece estar ocurriendo aquí, ¿no? Que el punto de partida fue tan distinto entre los individuos que si bien se redujo la brecha, no se redujo lo suficiente para que el grupo de tratamiento tuviera un ingreso superior al del grupo de control cuando consideramos una técnica cuasi experimental.
¿Eso significa que ya propensity score matching entonces tenemos que descartarlo? Pues no, al contrario, ¿no? Propensity score matching nos va a seguir sirviendo, pero dado que tenemos identificada esta diferencia en dos puntos del tiempo, lo que tenemos que hacer es involucrar a propensity score matching en un análisis de diferencias en diferencias, que es lo que sigue a partir de la próxima clase. ¿Ok? Si resulta que con diferencias en diferencias nos encontramos con efectos negativos y estadísticamente significativos, pues quizá resulte que el programa en efecto no está teniendo el efecto deseado y por lo tanto es contraproducente. O bien, con diferencia en diferencias nos podríamos encontrar que el efecto es nulo o incluso que el efecto es positivo, ¿no? Pero pues eso ya tendríamos que verlo con esa técnica. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que uno de los, y esto es más relacionado con las variables de resultados, ¿no? Cuando aplicas propensity score matching, que tiene la desventaja de que te estás parando en un punto muy específico del tiempo, que esté igual a 1, pues uno de los supuestos de propensity score matching es que asumes que los grupos partieron de un piso parejo, ¿no? Y no necesariamente eso se da en todos los casos. Si aquí nosotros al revisar, quizás se le pregunta a los individuos, ¿cuál fue tu ingreso hace 2 años, ¿no? Ahí estamos sujetos a cierto error estadístico, pero si nosotros aquí hubiéramos logrado identificar que esta diferencia no era estadísticamente significativa, entonces propensity score matching sí era una técnica suficiente para poder llegar a una conclusión causal, pero dado que tenemos esta diferencia importante, tenemos que dar ese siguiente paso, ¿no? A involucrar a diferencias en diferencias para poder llegar a una conclusión robusta respecto al efecto. ¿Dudas? O sea, en realidad, en conclusión, esto es, continuará, ¿no? Nos quedamos en suspenso un poco. ¿Dudas, preguntas? Pues ya con esto ustedes deberían ser capaces de entender cualquier paper de propensity score matching que se les ponga enfrente. Y vean cómo en realidad no es tan complejo. Digo, los algoritmos sí no son, o sea, escribir si ustedes quisieran escribir un algoritmo para hacer radius matching así desde cero, que ustedes quisieran escribirlo en R o en el mismo Stata, pues la verdad es que tampoco es que sea algo muy trivial, pero tampoco es algo que no se puede explicar con simplicidad, ¿no? En realidad parte de principios muy simples, ¿no? Que es encontrar a individuos parecidos con base en un solo número. Ya la computación detrás de esto, pues quizás sí requiere como de más skills del lenguaje de programación y cosas así, pero para la formación que tienen ustedes, que pues es más bien contar historias a partir de los datos y proponer medidas de política y dar conclusiones y dar puntos de vista, pues en realidad creemos que estos conceptos ya les funcionan para poder entender o criticar o incluso aplicar estas técnicas a un nivel, pues, digámoslo así, como de toma de decisiones, ¿no? Si su intención es decir, no, pues yo quiero contribuir a la literatura proponiendo nuevas funciones kernel para hacer matching, pues ya es otra cosa, ¿no? Es que ese perfil, si traen ese perfil, pues ya es válido, pero ya es un perfil mucho más técnico, ¿no? En el que ustedes se tienen que formar más en lenguajes de programación y en ese tipo de cosas. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Si es más o menos lo que se esperaban.
después de medio semestre de estar dando esto o no. No, sí, está muy bien, profesor. Nada más una duda, profesor. El profesor David nos dijo algo de un artículo, algo así, que íbamos a verlo con un do file o que se replicó, algo así recuerdo. Pues son esos que están viendo. Lo que entiendo es que traen. David tiene una carpeta con unos do files para cada Ah, uno de sus papers, pero le voy a recordar para que se lo subamos a ver si la próxima semana. bueno, por favor, profesor. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Pues si no hay más dudas, aquí le dejaríamos. La siguiente clase repasaríamos. Esto, acuérdense, lo vimos con una paquetería que se llama PScore, que en realidad no escribió el equipo de Stata. Es una paquetería que escribió un tercero. Hay otra paquetería que se llama PSMatch 2, que también es autoría de un tercero, no es de Stata. Y Stata lo que ya escribió en las últimas versiones es una paquetería que se llama TFX, si no estoy mal, que también permite hacer propensity score matching. Esta sí es nativa de Stata, ¿no? Entonces se supone que esta sí está sujeta, esta tiene garantía por Stata, ¿no? Como quien dice. Entonces la siguiente clase le dedicaríamos unos minutos a revisar cómo se ejecuta eso con esas otras dos. La lógica detrás de las dos es la misma que hemos platicado hasta ahorita, y pues ya entraríamos más a detalle a empezar a ver diferencias en diferencias. ¿Y la de Stata en qué versión viene? Supongo que en la última, en la 18. De la 16, creo que de la 16 para acá ya lo incluyen. Ok. Sí. ¿Va? Entonces no hay más comentarios, ¿nadie? Se han salvado de la tarea, pero sí lean lo que les ha mandado David, ¿no? Para que pues no se atrasen también con eso. Ya para la siguiente semana les voy a preparar un laboratorio sobre esto de propensity score matching. Pero pues sí, hagan el esfuerzo por, aunque sea, repasar la documentación de ayuda de los comandos que vamos viendo, ¿no? Para que no se pierdan y pues, intentar replicar lo que hemos hecho con la misma base, o si tienen por ahí una base que les suene, que podrían aplicar esto, pues jueguen con los comandos, ¿no? Y si no hay más dudas, le seguimos dentro de 8 días. No sé si por aquí David. Sí, aquí ando. Sí. Bueno, yo me conecté ahorita al final, pero pues nos vemos en la próxima clase. Ya les compartí el artículo que vamos a revisar con los autores la próxima clase, y al ratito les subo el otro que van a exponer. ¿De acuerdo? Sí, muchas Sí, gracias. profe, gracias. Gracias. Descansen, cuídense.